Les invito a orar conmigo al comenzar. La lluvia y la nieve caen a la tierra y no regresan, sino que causan que haya fruto, dando semilla al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra que va saliendo de mi boca. No volverá a mí vacía, pero cumplirá el propósito por el cual yo la he enviado y será exitosa en todo lo que yo he diseñado. Esa es nuestra confianza en la promesa que tu palabra no regresará vacía. Te doy gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta que no estoy haciéndome en este mensaje es: ¿cuáles son las cosas naturales que un predicador puede hacer para incrementar el conocimiento natural de su gente? No tengo interés en esa pregunta para nada. Lo que me refiero cuando digo natural, las cosas naturales que un pastor puede hacer, las alteraciones de la mente y en el corazón a través de la predicación. Lo que me refiero con natural es lo que Pablo dijo en 1 Corintios 2:14. La persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son insensatez. Y él no es capaz de entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Es decir, la persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Qué son estas? La persona natural no acepta ni puede entender porque son el contenido de la predicación. Pablo se acaba de referir a lo que acaba de predicar, las glorias de Cristo y este crucificado, resucitado y reinando, y todo lo que Cristo es para nosotros a través de Dios. Él dijo: la palabra de la cruz es insensatez para aquellos que perecen, pero para los que creen es poder de Dios. Es decir, estas cosas involucran la cruz, o como dijo en el 1:21, ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, a través de la sabiduría le agradó a Dios salvar a través de la sabiduría de Dios. Es decir, estas son las cosas que la persona natural no puede entender. O cuando él dijo: no quiero saber nada entre vosotros sino a Cristo crucificado. Así que estas cosas, la mente natural no las puede comprender, incluyendo a Jesucristo. Y él dijo: yo enseñé con palabras no de humana sabiduría, sino enseñé en el Espíritu de Dios, dando verdades espirituales a aquellos que son espirituales. Esto es lo que la persona natural no puede entender. Es espiritualmente discernido. Así que el objetivo principal de la predicación, es decir, que las personas puedan ver y saborear y mostrar la gloria de Cristo y todo lo que Él es para nosotros. El objetivo no puede ser cumplido por una persona natural, no puede pasar si el predicador o un oyente son lo que Pablo llama una persona natural, no espiritual. No puede ocurrir. Así que no estoy preguntando esta mañana cuáles son las cosas naturales que un predicador puede hacer para aumentar conocimiento natural y sentimiento natural.
La predicación no es una subdivisión de la retórica. No es un medio de usar el lenguaje para persuadir la mente natural para actuar diferente. La retórica puede mover la mente y lo puede hacer en formas maravillosas. Movimientos enteros en el mundo pueden ser llevados a cabo por retórica. Piense en Winston Churchill. Piense en John Kennedy. Cosas increíbles pueden ocurrir a través de la retórica natural y de la habilidad para hablar. Pero este efecto natural en la mente no nos lleva a probar la belleza espiritual y el valor y la gloria de Dios. La oratoria natural no imparte el milagro de ver y saborear y mostrar la gloria de Cristo. Y por lo tanto, la predicación cristiana no tiene interés en solamente la retórica natural. La predicación tiene el objetivo de traer visión espiritual de las glorias de Cristo en Dios, traer avivamiento y sostener y darnos una forma de probar cuán satisfactorio y hermoso es Jesús. Los éxitos retóricos son fatales para el ministerio y la iglesia. Lo que hace la predicación única es que es un milagro en el predicador, quien tiene el objetivo de hacer que milagros ocurran en la gente. Y el mayor milagro en la predicación que Él quiere que suceda es el milagro de la visión espiritual, de entender y comprender la verdad y de saborear espiritualmente, de deleitarse espiritualmente y atesorar y mostrar, es decir, una iglesia que demuestra radicalmente al mundo lo que Cristo es. Ahora, una palabra de clarificación acerca de la palabra espiritual. Esa palabra hoy en día no se entendería lo mismo hoy que como Pablo la utilizaba. En 1 Corintios 2:14, él dice, las cosas de Dios son espiritualmente discernidas. Él no se refiere que algo espiritual es religioso o simplemente místico o simplemente de otro mundo. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan cuando oyen la palabra espiritual, que es algo místico, que es algo de otro mundo, pero no significa eso. Lo que en realidad significa para Pablo es que es originado por el Espíritu Santo y que tiene la calidad del Espíritu Santo, formado por el carácter del Espíritu Santo. Es sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Y podemos ver esto en Romanos 8, del 6 al 9. Solo estoy haciendo el término más claro, pero es importante hacerlo. En Romanos 8, de 6 al 9, la persona natural de 1 Corintios 2:14 es descrita como la mente de la carne, opuesto a la mente del Espíritu. Le llama la mente de la carne. Y el problema de esta es que no es que no sea religiosa, o que no es mística, o que no es de otro mundo. De hecho, la mente de la carne es intensamente religiosa y puede ser muy mística. El problema con la mente de la carne es que está endurecida a ver la belleza y el valor y la autoridad de Dios. Así que
esta mente no está capacitada para disfrutar y darle la bienvenida a Dios. Eso dice el texto. La mente de la carne está muerta, pero la mente del Espíritu es vida y paz. La mente de la carne es hostil a Dios y aún en la adoración. Es hostil hacia Dios. No quiere adorarlo. Todo el tiempo. Es hostil a Dios porque no se quiere someter a la ley de Dios y ni puede. Y aquellos que operan en la carne no pueden agradar a Dios. Tú, no obstante, no están en la carne, sino en el Espíritu, y es el Espíritu de Dios que mora en vosotros, Cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Él. El opuesto de la mente de la carne no es la espiritualidad, es la mente del Espíritu. Tener una mente del Espíritu, lo explica en el versículo 9. Ustedes, los que tienen la mente del Espíritu, ya no están en la carne, pero están en el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que lo opuesto de la persona natural no es una persona religiosa o mística o una persona de otro mundo, pero lo opuesto a la persona natural es la persona en la cual el Espíritu Santo mora. Que el Espíritu Santo mora en esa persona, quien es activo de tal forma que esta persona está experimentando discernimiento espiritual para ver quién es Él, para saborear quién es Él y para mostrar quién es Él, porque el Espíritu está vivo y activo, dominante y obrando en sus vidas. Termino la clarificación en la palabra espiritual. Espiritual significa algo que origina en el Espíritu Santo y que es formado por el Espíritu Santo y que tiene el carácter del Espíritu Santo. Ahora, nuevamente a la distinción entre retórica y predicación. La retórica confía en los poderes naturales y en los poderes mentales, en los poderes emocionales para crear efectos emocionales naturales en las personas. Y estos pueden ser, como dijimos, grandes y muy religiosos. Pero esto no es predicación cristiana. Lo que hace a la predicación cristiana única es el milagro en el predicador, que tiene el objetivo de ser el agente de milagros en las mentes de las personas. Y el principal milagro que Él quiere que ocurra en la gente es el milagro de la visión espiritual y saborear y mostrar la gloria de Cristo en Dios mostrado en la Escritura. Por tanto, el principal y más importante objetivo de la predicación no es posible aparte o sin la ayuda del trabajo milagroso del Espíritu Santo. Y punto, no hay predicación cristiana aparte de la obra milagrosa de su intervención del Espíritu Santo. Sin su trabajo sobrenatural, ni siquiera el predicador ni las personas pueden ver ni saborear a la belleza y el valor de Dios. No pueden deleitarse en Él, atesorarlo, honrarlo, glorificarlo. No pueden disfrutar a Dios por quien Él es. No pueden mostrarlo. Todo será falso. La mente natural solo puede ver estas cosas como insensatas. No pueden verlas como cosas preciosas, satisfactorias, que valen todo, cosas dignas de morir. La mente natural no puede verlo así. La mente natural no puede atesorar a Dios sobre todas las cosas, pero
Cuando el Espíritu hace su milagro a través de la predicación, cuando Él hace este milagro en el corazón a través de la predicación, Él levanta al que está espiritualmente muerto en Efesios 2, Él le quita ese corazón de piedra, le pone un corazón de carne como en Ezequiel 36. Él hace lo que la carne y la sangre no pueden hacer. Mi Padre, le dijo a Pedro, es el único que puede revelar esto, a Cristo Jesús en Mateo 16. Él brilla en nuestros corazones en el Evangelio, dando la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Él ilumina los ojos del corazón en Efesios 1 y Él muestra el rostro de Jesús en 2 Corintios 3, dice así. Y esto viene del Señor, quien es el Espíritu, 2 Corintios 3:18. En otras palabras, sin el Espíritu Santo siendo aquel que quita la ceguera, cuando Él no ilumina, la predicación cristiana no puede existir. Así que la predicación es un milagro en el predicador, quien busca ser el agente del milagro en las personas a las que Él les predica. La predicación es una adoración espiritual que busca adoradores espirituales. La adoración es mirar espiritualmente, que busca, que tiene el objetivo de que otros vean espiritualmente. La predicación es atesorar, buscando levantar, que otros atesoren también la belleza de Dios. Repito, no estoy preguntando cuáles son las cosas naturales que un predicador puede hacer para incrementar el conocimiento natural y la emoción natural. Esto sí es lo que estoy preguntando esta mañana, y estoy solo desafiando a Sam en lo largo que es mi introducción. Ojalá que no sea tan larga como la tuya. Lo que sí estoy preguntando es esto: ¿cómo puede un predicador venir a ser el medio por medio del cual el Espíritu Santo obra el milagro de la adoración en los corazones de las personas? ¿Cómo tú ahora, en este momento, puedes venir a ser el medio del Espíritu Santo que obra milagros de adoración en otros, milagros de ver y de saborear? ¿Cómo predico de tal forma que no soy yo, sino el Espíritu predicando a través de mí? ¿Puedes oír esta pregunta? Que en la forma en la que estoy preguntando esto, la misma pregunta que Pablo se hizo para todo lo que tiene que ver con la vida. ¿Cómo podemos responder la pregunta? ¿Cómo predicas de tal forma que no prediques? Es lo mismo que, como decir, ¿cómo cambias un diaper? De tal forma que Él está cambiando el diaper para la gloria de Dios, no tú. Y esa es la pregunta, la forma en la que la vida en realidad debería de ser vivida. Oigamos la descripción de Pablo de la vida cristiana y veamos que la predicación es como un aspecto de la vida. Gálatas 2:20. Yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. En serio. Pero Cristo vive en mí. Pero la vida que yo vivo hoy,
La vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Todo lo que tiene que ver con todo en la vida está en ese versículo. ¿Cómo no vivir de tal forma que Él viva a través de ti? Vamos a volver a la pregunta, no, pero veamos otra escritura antes. 1 Corintios 15, Dios, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. De lo contrario, yo he trabajado más duro que todos los demás. No obstante, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿En serio? Yo no estoy predicando. No estoy predicando hoy. Pero sí estoy predicando. Tal vez. O 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, pero Dios que da el crecimiento. Uno más. Filipenses 2:12. Trabajar en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que trabaja en ustedes el hacer y el querer por su buena voluntad. Así que cada uno de estos 4 textos, Gálatas 2, 1 Corintios 15, 1 Corintios 3, Filipenses 2, cada uno de esos textos yo los vivo. Y eso incluye también mi predicación. De tal forma que en un sentido no soy yo el que predica, pero Dios quien predica, Dios viviendo. Así que yo lo que pregunto, ¿cómo es que un predicador logra esto? ¿Cómo un predicador puede venir a ser el medio, el instrumento por medio del cual el Espíritu Santo obra el milagro de ver y de saborear y de mostrar la gloria de Cristo en los corazones de las personas? Esa es mi pregunta. Ya acabé con la introducción, ahora vamos con la pregunta. Mi respuesta por los últimos 35 años a esta pregunta ha sido, antes de predicar o otros actos donde no quiero ser yo el que actúa, sino que Dios actúe mentalmente y espiritualmente, ocupo unas letras que APTAT, un acrónimo, un acróstico. Lo que quiero hacer en este mensaje es pasar casi la mayoría del tiempo en la T de en medio, APTAT, y cómo esto prácticamente opera durante el momento exactamente antes de predicar y durante la predicación. Así que quiero ser lo más práctico que puedo en esta mañana porque no me gusta las generalidades. Solo predica en el Espíritu, vive en el Espíritu, lleva los frutos del Espíritu. ¿Cómo? Ayúdame. ¿Qué es lo que estás hablando? Palabras por el Espíritu. ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí en este momento? Siéntate por el Espíritu. Escucha por el Espíritu. ¿Has pensado en esas cosas? No es simple. No funcionará simplemente utilizar palabras. Deberías de saber cómo sentarte por el Espíritu. Cómo subirte a un avión en el Espíritu. O predicar en el Espíritu. APTAT. La letra A es admitir. La letra P es orar. La T es confiar.
La A es actuar y la última T es agradecer por sus palabras en inglés. Esto es como yo trato de obedecer el mandamiento de no ser de forma que Él sea en mí. A de admitir, P de pray, orar, T, trust, de confiar, A de actuar y T de thank, de agradecer. Voy a explicarles A y la P y después las demás letras. ¿Cómo predico de medida que yo me logro, o que yo vengo a ser el medio por el cual Dios obra su obra sobrenatural? ¿Cómo hago yo de tal forma que Dios haga en y a través de mí y en ellos? Me estoy poniendo 1 o 2 minutos antes de que yo empiezo a predicar en este momento. Estoy sentado en mi iglesia y el texto ya se leyó por algún anciano, por alguien de la iglesia. Yo estoy a punto de predicar. Este no es el primer momento. Este es el momento más urgente donde yo ocupo esta estrategia antes de empezar a hablar de la palabra de Dios. Yo empiezo a repetir esto en mi mente y empiezo con la primera letra, A, de admitir. El texto está siendo leído o posiblemente lo hicieron durante los cantos y yo digo, Padre, yo admito que soy completamente dependiente en ti en este momento. Sin tu providencia, yo no tendría ni vida, ni vitalidad, ni nada, ningún músculo en mis manos o en mis brazos. No sería aparte de tu providencia, sin tu ayuda sobrenatural. Mientras yo predique, nadie en este lugar se va a convertir, nadie se va a levantar de entre los muertos, nadie va a ser transformado de un corazón de piedra a uno de carne, nadie va a discernir la verdad de este texto, nadie en este lugar va a recibir, aparte de tu intervención espiritual, nadie va a ver tu valor eterno y ser transformado y tu luz. Yo admito, Señor, admito esto libremente, con gozo. Yo abrazo la obra de Jesús, sin la cual yo no puedo hacer nada. Eso es un poco largo para hacerlo cuando estoy a punto de predicar, pero solo estoy ilustrando el tipo de cosas que yo digo. Estos son los tipos de cosas que yo admito, a veces 1 o 2 antes de predicar. Yo admito, Padre, que ahora tengo 0 confianza en mí mismo. Si tú no hablas, yo dejo de existir, y si tu Espíritu Santo no viene, nada va a haber fruto, nada va a haber eterno, no va a haber nada espiritual en estos minutos. Yo admito esto y estoy feliz de hacerlo. Esa es la letra A. La letra P de pray, orar. Yo oro por la ayuda que necesito. Simplemente puede hacer que yo sea ayúdame. Quizás puede hacer que eso solo será lo único que salga de mi corazón, ayúdame. Pero usualmente hay algo específico, una carga específica, una ayuda específica que yo necesito. Algún desafío, alguna debilidad. Así que le pido ayuda específica. Por ejemplo, pudiera decir, Padre, dame el milagro de de humildad y de no estar consciente de mí mismo. Si estoy conscientemente pensando en mí, es difícil porque ahorita estoy pensando en mí. Yo oro por este don de olvidarse de mí mismo. No te puedes hacer tampoco humilde a ti mismo, sino que tienes de pedirlo. Es un regalo. Dame claridad de expresarme
Dame libertad de mi manuscrito, no me permitas perderme o confundirme. Trae a mi mente cualquier palabra fresca. A veces he orado por profecía. ¿Cómo entiendes ese don? Pero si no te gusta ese lenguaje, ocupa otro. Pero a veces yo digo, deme el don de la profecía y me refiero, necesito, Señor, cosas que tú traigas a mi mente, que no están en mi manuscrito, que van a ser usadas con poder por ti, que van a convertir a las personas y que van a liberar a las personas en ese momento. Así que yo le pido al Señor, quiero, Señor, que sentir esa libertad. Aquí hay 22 páginas, creo que son de parte de ti. El Espíritu no estuvo menos activo cuando lo estaba preparando. Nada menos activo en esas horas de preparación, y es por eso que los manuscritos no creo que son carnales. Gracias a Dios, porque ya no me acuerdo qué decir ahorita. Gracias a Dios por el manuscrito. Me perdí un poco, pero déjeme ver dónde me quedé. Yo estoy hablando acerca de lo que oro cuando me refiero a la letra P. Dame gozo en la verdad en la que estoy hablando. Dame los sentimientos adecuados de lo que estoy diciendo en el texto. Dame amor por esta gente. Dame compasión por aquellos que están perdidos. Dame compasión por los débiles. Hazme real, Señor. Esos son ejemplos de lo que yo hago cuando oro en la letra P. Le estoy diciendo a Dios que haga lo que Él tiene que hacer, porque acabo de admitir que no puedo hacerlo. No quiero hacer lo que quiero que suceda, así que le pido a Dios lo que quiero que suceda. Y el sermón va a estar relacionado con lo que yo quiero que pase esta mañana. Así que esa es la P, ahora la T. Y este es el resto del mensaje casi. Esta T es importantísima, es de T de trust, que significa confiar. Tú estás confiando en Dios aquí. Yo le llamo que esto es súper importante porque el apóstol Pablo no prometió el poder del Espíritu Santo cuando lo admitimos o cuando lo oramos. Él prometió la ayuda del Espíritu cuando confiamos. Y yo creo que este es probablemente para mí el texto más importante para predicar en el poder del Espíritu Santo. Así que circúlelo en su Biblia, márquelo. Algo importante es Gálatas 3, del 2 al 5. El texto más importante para mí desde el seminario. Solo déjeme preguntarte estos, Gálatas, dice el apóstol Pablo, déjame preguntarte esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe o con confianza? Ustedes saben la respuesta a eso. Es una pregunta retórica. La respuesta es clara, no por obras de la ley, sino que por el oír algo con fe, con confianza. ¿Son tan necios habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne en el versículo 3? No hagan eso. No empiecen de una forma y luego tornen la vida cristiana a la carne. ¿Sufriste tantas cosas en vano? Y ahora el verso más importante, el 5. Aquel pues es un presente continuo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, dunamis. Y ahí no es el Espíritu Santo, Sam, porque el Espíritu Santo lo está haciendo. Aquel que suple el Espíritu Santo entre vosotros y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace esto por las obras de la ley o por el oír con fe?
Y la respuesta es: el Espíritu Santo es suplido y fluye a través de la confianza, de la fe. Ahora tengo una ayuda práctica en esta palabra: por el Espíritu. Ama a tu esposa por el Espíritu. Sé el padre por el Espíritu. Cambia el diaper por el Espíritu. Súbete al avión por el Espíritu. Es como Gálatas 2, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que yo vivo hoy, la vivo en el poder, la vivo por la fe. Así que la llave del misterio para tornar a esta persona crucificada entre una persona que vive, pero que vive la vida de Cristo, es la fe. Ok, esto es tan cercano al centro. Si podemos entender esto, si podemos entender este momento y lo que esto significa y cuán importante es, puede hacer que podamos predicar en el poder del Espíritu más consistentemente. Así que solo para revisar el texto, Pablo quiere en Gálatas 3 que respondamos a esta pregunta retórica: recibimos el Espíritu no por las obras de la ley, sino por el oír, para el oír algo y confiar en ese algo. En el versículo 5 dice: el Espíritu nos es suplementado, el Espíritu nos es dado, y los milagros ocurren no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Oh, Señor, esto es una respuesta. Y yo creo que yo puedo entender eso, y usted también. Así que pongamos estas dos cosas juntas: el oír y la fe. Oír con fe, oír con fe. O sea, un oír lleno de fe. ¿Y oír qué? No solo oír cualquier cosa o simplemente ponerme un aditivo para oír mejor, pero ¿oír qué? En el contexto inmediato de Gálatas, el corazón de la respuesta es el Evangelio. Los Gálatas se les fue presentado como la justificación por gracia solamente. Oigan a Cristo crucificado y el Evangelio y resucitado para vuestra vida. Lo sabemos eso en Gálatas, en Romanos, lo sabemos a través de toda la Biblia, que el beneficio es comprado con la sangre de Cristo. Los beneficios comprados por Cristo Jesús incluyen todas las promesas de Dios. Primera de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí, son amén en Cristo. Toda la Biblia, cada momento que Dios dice haré algo bueno por ti, es tuyo. Es tuyo. Porque por la sangre de Cristo, este es algo que torna toda la Biblia en un regalo. Y aún para el domingo en la mañana antes de que tú prediques. Ahora, pongamos esto en relación a la predicación en Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu mientras predicas y hace maravillas entre tu gente a través de tu predicación, ¿hace él esto por las obras de la ley? Es una retórica natural. O lo hace por oír algunas promesas preciosas compradas por la sangre de Cristo, oírlas con fe en estas preciosas y maravillosas promesas garantizadas para ti en este momento. ¿Puedes creer esa promesa particular en ese momento?
El Espíritu es suplementado al predicador, es dado al predicador a través del oír con fe. Así que yo digo que oír se refiere al Evangelio y todo lo que el Evangelio ha asegurado para nosotros a través de la Escritura. Ahora, en este punto, yo creo que muchos predicadores generalmente se conforman con algo mucho menos que lo mejor, para decirlo de una forma amable. Muchos de ustedes nunca habían oído este acróstico antes. Y yo no creo, no quiero implicar que ustedes no pudieran haber vivido esta realidad sin esta ayuda, pero no obstante, hay muchos, yo creo, que en su momento de crisis, antes de predicar, han simplemente, vagamente, han hablado de generalidades de Dios. Él es bueno, Él es lleno de gracia, Él es poderoso. Y gracias a Dios por las generalidades que son verdad. Pero yo creo, por mi experiencia de 40 años de luchar, que hay más para ti, hay más para ti. Y esto es lo que estoy tratando de dar. Hay más para ti, para disfrutar en ese momento. Hay más poder. Si simplemente cambias de cosas generales a promesas específicas y las tomas y confías en ellas. Y quiero ilustrarlo. Yo he formado a través de los años 3 hábitos. Estos son 3 formas en que la T, la letra de en medio, confiar, ha venido a ser un canal de poder para mí. Y Dios ya hablándome, esto sucede al confiar, y 3 formas en lo que esto funciona el domingo. O el sábado, si tú predicas en sábado, en cualquier momento en que predicas o cuando cambias un diaper. Pero me estoy distrayendo un poco aquí. Primer hábito. En el cuarto de oración abajo, nuestra iglesia fue construida en 1991 y ya yo dejé de ser el predicador principal hace 5 años, en el 2013. Así que del 91 al 2013, 22 años, ese es donde mi predicación ocurría. Así que había un cuarto de oración en el sótano. Nos reuníamos 30 minutos antes del servicio a orar. Puede haber que algunas veces no lo hicimos, pero la mayoría de las veces nos reunimos ahí, y el verso más común que siempre vino mientras orábamos o mientras ellos oraban por mí, cubrirme en oración, era 1 de Pedro 4:11. Cualquiera que hable como el que habla los misterios de Dios, el que sirve. El segundo es el que me quiero enfocar. El que sirva, o sea, Pastor John está a punto de servirnos con la palabra. El que sirva en la fuerza que Dios da. Y ahí es la pregunta: ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces eso? Me dice a mí que yo haga algo de tal forma que Dios lo hace. Que el que sirva por la fuerza que Dios provee, de tal forma que Dios en todo sea glorificado a través de Jesucristo. A Él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. ¡Qué gran texto! Ese texto hace claro que yo estaré predicando. Aquel que sirve, aquel que habla, yo estaré predicando. Y también hace claro que cuando yo estoy predicando, ojalá no esté predicando en mi propia fuerza, sino en la fuerza de Dios, sino que aquel que sirva en la fuerza que Dios provee, de tal forma que Dios sea glorificado, porque el dador de la fuerza es el que recibe la gloria.
El gran problema de la predicación es cómo hacer esto, cómo desaparecer en un sentido. El dador de la fuerza es el que se lleva la gloria por el mensaje. Ese texto, 1 de Pedro 4, 11, ha sido el pasaje con el que yo era edificado en ese cuarto de oración y me hace estar en el lugar correcto una media hora antes de predicar para que mi mente y para que los otros 5 o 20 que están conmigo que están ahí, nuestras mentes sean transformadas a esto. Ahora, en este momento, confiaremos en la promesa de Dios y no en nosotros. Él mostrará su fuerza a través de nosotros y en las personas a las quienes le hablamos. Cuando hay confianza en ese lugar de oración, Dios está moviéndose. El hábito número 2. Es así que estos son los hábitos la media hora antes de predicar. La segunda práctica es mantener guardadas todas aquellas promesas generales en mi memoria, listas para ser confiadas en todo momento. Cuando no hay nada más específico, viene a mi mente de parte de Dios. Así que estos son como mi tesoro que guardo conmigo, al que voy constantemente. Son tan amplias que son siempre relevantes en cualquier situación de predicación, no importa qué. Por ejemplo, no temas, porque estoy contigo. No te quebrantes, porque soy tu Dios, yo te fortaleceré. ¿Hay alguna frase más importante antes de predicar que Dios te diga: Sam, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer, yo te sostendré con la diestra de mi justicia? Esa es la promesa más común que yo confío en mi vida constantemente. Isaías 41:10. Otra promesa. Nadie ha visto lo que Dios hace para aquellos que esperan en Él. Isaías 64:4. Yo obro por aquellas personas que esperan en mí. Así que esos 10 segundos antes de que tú te subas al púlpito, dile: Señor, yo obro en aquella gente que confía en mí. Yo te puedo decir, eso es poderoso. Que el Dios Todopoderoso te diga eso: yo obro por ti. Yo pensé que era tu sirviente, pero Él es Dios. Otra promesa: mi Dios suplirá de acuerdo a todas tus necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Mi Dios va a suplir todo, aunque sea caro. Si no tienes una necesidad, entonces Él no la suplirá. Pero tu necesidad puede ser el fracaso. Y olvídate de tus notas o perder tu voz o no saber, no poder olvidar lo que pasó en casa. Quizás esa sea tu necesidad. Ten cuidado cómo aplicas las promesas de Dios. Él está dispuesto a suplir cualquier necesidad de sus hijos. Otro texto en esta promesa: Dios es capaz de hacer que toda la gracia abunde en vosotros, así que en toda la suficiencia, en todas las cosas, ustedes puedan abundar en toda buena obra. Aún en este momento en predicación, 2 de Corintios 9:8, estas son mis 4 promesas que siempre son relevantes, siempre son válidas, siempre me ayudan. Y las uso, y especialmente número 1, porque es una palabra que Dios ocupa en mi mente, cuando nada más hay en mi mente.
decir, Dios, yo te ayudaré. Y el problema es, ¿confías en mí? ¿Estás caminando en esta situación y aún dudando de mí? Eres como una ola del mar que es guiada para todos lados. Espíritu Santo no va a fluir si tú estás dudando. Él fluye cuando hay oír y oír con fe. Ese es el hábito número 2. Asegúrate de que tu mente tiene un grupo, una batería de promesas a las que puedes correr en cualquier momento y confiar que Dios te ayudará. Aquí está el tercer hábito. El tercer hábito, y este es el que les pido que consideren hacer cosas que nunca han hecho. El tercer hábito es que a unas horas antes o a veces días antes del sermón y que busques en la Escritura por algunas promesas que Dios te quiera dar, o aún el mismo domingo antes de hago mi tiempo devocional, buscando en la Escritura un don especial, una promesa especial. ¿De qué, Señor, me quieres afirmar hoy? ¿Qué es lo que quieres afirmarme hoy? En otras palabras, a medida que yo hago mi plan de leer la Biblia todo el año, así que si no tienes un plan para leer tu Biblia, lo más probable es que no la vas a leer. Así que yo tengo un plan y tengo un texto para cada mañana y confío en la providencia de Dios para darme esos textos cada mañana, y yo busco algo, una ayuda en estos textos de parte de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense, esta es la cosa que yo me refiero. Imagínense que mi esposa y yo, y aquí está mi esposa, hemos estado casados 49 años y ella ha estado conmigo en el ministerio todo el camino, desde que era un estudiante en seminario. 42 de esos años hemos tenido hijos en el hogar. Eso es muchos años de ser papá. Así que mi vida ha sido de predicador, ha sido como matrimonio y como padre, casi todo mi ministerio. Eso es difícil. Pablo sabía cuando él decía, no se casen. Si quieren predicación sin problemas, no se casen, porque van a haber problemas con sus hijos, van a haber problemas en casa que no tendrías si te mantienes sin casarte. Imagínate que Noel y yo tuvimos esa semana, antes de predicar, tuvimos un conflicto serio. Y en los últimos días yo me siento culpable acerca de esto y desanimado. Y he tomado algunos pasos para tratar de reconciliarnos, pero está más o menos la situación. No hay nada simple. No hay nada simple después de 40 años de casado. Así que has pasado por ese conflicto muchas veces. Así que lo haces, tratas de arreglar lo más que puedes y probablemente va a pasar otra vez. Así que tomas los pasos que sean necesarios para arreglar la situación y te sientes derrotado y todavía luchando con mis actitudes pecaminosas, y a veces esto es un gran obstáculo para predicar con libertad y gozo. Por eso digo, nuestro contexto de predicación, de matrimonio y de tener hijos a veces puede ser un gran obstáculo para el gozo y la libertad. ¿Cómo puedo contar con la ayuda de Dios cuando me siento como un gran fracaso en mi propio hogar? Y mientras yo oro al Señor, imagínense que es viernes en la mañana,
preparándome, yo clamo al Señor y le digo, Señor, guíame, y el Señor me guía al Salmo 25. Solo ilustrándolo. Pueden ser cientos de lugares en la Escritura, pero en el Salmo 25 leo esto. El Señor instruye a los pecadores en el camino y Él guía a los humildes en lo que es correcto. Y Él enseña al humilde su camino. Salmo 25, 8 y 9. Y el Señor toma este texto, como Él lo hace y como Él lo ha hecho cientos de veces, y me lo predica a mí y me recuerda, yo guío pecadores en el camino correcto. Se los leo otra vez. Por tanto, Él instruirá a los pecadores en el camino. No puedes predicar sin esa promesa. Simplemente no puedes. ¿Cómo vas a preparar aún a hacer la exégesis el viernes todo el día? ¿Cómo vas a hacer aplicaciones para el matrimonio en ese sermón? No puedes hacerlo si tú, a menos que seas falso o a menos que esa promesa sea verdadera. Él instruye a los pecadores en el camino en el que deben de ir. Y así Él ha hecho específico en lo que tengo que confiar. No es simplemente Isaías, confía en mí, pero cuán dulces son las promesas específicas a nuestras situaciones. Es esta especificidad en mi situación que ha comprobado ser más poderoso que todas las generalidades acerca de la gracia que hay en mi mente, aunque son gloriosas, indispensables. Ahora, esta quizás es una debilidad de John Piper, posiblemente. Quizás Dios es lleno de gracia. El saber que Cristo murió sería suficiente para que yo predique en poder, pero para mí no lo es. Puede ser que esté mal en esto. Yo solo puedo decir lo que es real para mí. Y yo creo que es bíblico porque la Biblia abunda con cientos de promesas específicas para situaciones diversamente difíciles que han sido compradas para mí por la sangre de Cristo y que para mí son específicas y constantemente sería maravilloso saber solo sobre la gracia de Dios, pero las gavetas están llenas de estas promesas y gloriosas promesas específicas para tu situación especial y para ese momento en la predicación, para que tú puedas confiar en todas estas promesas. Las generalidades muchas veces no nos fortalecen, pero para mí yo tengo que tener Dios diciéndome algo específicamente. Si yo voy a estar en ese momento sintiendo que Dios está obrando, Dios ha obrado y hablado a mi vida, esto va a ser maravilloso. Yo no puedo hacerlo simplemente con promesas generales. Así que ese es el hábito número 3 de ver a través de la Biblia aquello por lo que yo específicamente necesito de parte de Él. Algunos otros ejemplos. Imagínense que otro ejemplo, que estoy muy ansioso por predicar con poder o claramente, y estoy ansioso, y Él me dirige a Mateos 10, 19. No estés ansiosos por cómo has de hablar, porque lo que hablas de hablar os será dado en ese momento. O imagínense que estoy desanimado de que no hay fruto en mi ministerio, mi predicación, y tal vez Él me da esta promesa como la nieve y la lluvia vienen del cielo, perdón. De esta forma mi palabra viene y nunca retornará a mí vacía y cumplirá todo para lo que yo la he enviado. Esa es una de las
promesa que yo oré esta mañana es Isaías 55, 10 y 11. Y yo estoy confiando en esa promesa hoy que Gálatas 3:5 no va a volver vacía en tu vida. O imagínese que tú estás siendo atacado por pensamiento que lo que debo de decir es simplemente pequeño y no es significativo. La persona simplemente no se van a emocionar sobre esto. Y Él me da esta promesa. Los mandamientos de Jehová son rectos. El mandamiento de Jehová es puro, ilumina los ojos. Deseables son más que el oro refinado, más dulces que la miel que destila del panal. Salmos 19:10. Piper, nunca olvides ese verso y nunca olvides cómo tratar la parábola. Nunca la trates como que si no fuera oro. No lo que ellos creen que es valioso no se puede comparar al valor de esta palabra. ¿Tú crees esto? ¿Tú confías en mí? O imagínate que estoy en una situación que tengo que viajar y estoy temeroso por mi propia vida y Él me da, no tengas temor, yo estoy contigo, nadie te atacará, porque yo tengo mucha gente en este pueblo. Hechos 18, del 9 y 10. O imagínese que tú estás enfermo y a mí me pasa casi siempre en noviembre. Te pica la garganta, tú sabes que estás mal de la garganta, todo el sermón iba a ser tan distractivo para las personas porque tú estás enfermo y Él te da. Mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Ese problema, lo que sea, una ilustración muy real. Imagínese que yo cometí el error de leer mi correo inmediatamente antes de pararme a predicar. Imagínese que esta mañana yo recibí 3 de personas que están pasando por crisis y yo no los leí, pero imagínese que sí lo leyó. Y hay una crítica fuerte para usted en uno de esos correos. Algo que quizás dijiste en una gran convicción y no te sientes mal por eso. Y el Señor te dirige a esto. Benditos sois cuando la gente os odie, cuando te excluyan y cuando te llamen nombre como malo por causa del Hijo de Dios. Regocijaos ese día porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lucas 6:22. Así que estoy sentado en la primera fila. Estos son mis 3 hábitos. Y orar media hora antes sobre Filipenses. Orar por estas promesas generales, si no hay nada específico, y después buscar en la Escritura al orar por algo bien específico y personal para este momento, en este momento de mi vida, en este sermón. Ahora estoy sentado y yo he admitido, la letra A, que no tengo nada que hacer sin la ayuda de Dios y que no puedo hacer frutos sin el Espíritu. En la P he orado de múltiples formas en mi corazón en ese momento y ahora estoy confiando una promesa específica y el examen real viene en los siguientes 10 segundos. Aquel que os dio el Espíritu a ustedes, así que aquel que da el Espíritu lo da por las obras de la ley, o los da por el confiar en fe, oír con fe. Así que al final del sermón lo que hago es, yo lo torno en algo personal. Yo oigo a Dios decir en mi corazón, hablando. Yo le digo, Señor, yo confío en ti. O yo le digo, ayuda a mi incredulidad.
conscientemente llevo mi mente a esas palabras o a esa promesa, porque yo personalmente tengo un afecto personal por la palabra de Dios hablada a mí por Dios mismo en estos momentos. Yo necesito oír en mi corazón y ver con los ojos de mi corazón. Pablo dice hablar de que hay un ver con el corazón y un oír con el corazón. No son sonidos y luz, sino que son cosas espirituales, y lo que yo oigo es esto, o alguna versión de esto: yo te ayudaré. Esto es a medida que voy, caminando al púlpito antes de predicar: yo te ayudaré, yo te daré fuerzas, yo te sostendré, yo te daré lo que necesitas, yo te protegeré del malo, yo haré tus palabras efectivas. Yo te amo, John Piper. Yo te he llamado, tú eres mío. Yo te he ayudado cientos de veces. Ahora no dudes de mí. Ve, sé fuerte, estoy contigo, ten coraje, estoy con tu boca. Yo digo eso en mi cabeza. Yo digo esas palabras, sabiendo que son las palabras de Dios, porque sus promesas en este libro han sido compradas por Jesús. Es una forma gloriosa. Yo no sé otra forma de entrar al púlpito y esperar decir como el apóstol Pablo: el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Entonces, oír con fe. Ahora la A, la última letra, actuar. Y esta es la paradoja. Miren eso, yo estoy moviendo mis brazos. Esto es acción, palabras que salen de mi boca, acción. El Espíritu Santo no remueve o reemplaza al predicador. Eso sería bueno, pero Él no lo hace. En vez de eso, Él dice: obrad vuestra salvación, porque Dios es el que está obrando en ustedes el hacer y el querer por su buena voluntad. Es decir, tú trabaja, tú levántate, ve ahí, porque Él es el que va a hacer la obra. Levántate, ve, trabaja. Él crea el milagro de las palabras sostenidas por el Espíritu, y tú actúas el milagro. Y ahí está la paradoja de la vida cristiana y la paradoja de la predicación. Raramente, mientras predico, raramente regreso a la promesa, porque estoy muy involucrado. Spurgeon no era así. Decía que él podía orar por 8 personas mientras él estaba predicando. ¡Wow! Y en algún punto yo estaba orando por una persona mientras predicaba. Yo llegué al punto donde veía a la gente, veía una situación, otra, y yo decía: para Piper es posible orar por una persona mientras predico. Así que mientras el pensamiento va fluyendo y yo te veo y yo sé lo que estás pensando y estoy orando por ti, por una oración de 3 segundos, yo entiendo eso, pero mi cerebro no está en ese punto. Yo estoy completamente en esto y digo: ¿cuál es esa promesa en la que estaba confiando? Ya no me acuerdo. No hago eso. De vez en cuando el Señor lo traerá a mi mente. No paro, porque si no me pierdo, pero yo recuerdo eso y digo: sí, Señor, gracias. O más seguido, muchas veces, algo que distrae pasará, o mis páginas están en desorden y el Señor en ese momento dice: yo estoy en control, yo puedo hacer esto. Tú y yo podemos hacerlo, pero en general
confiar en Él pueda significar que en ese momento, cuando predicas, eso va al fondo de tu mente y tú estás completamente en el texto, sirviendo a tu gente. Así que aquel que da el Espíritu a vosotros y mientras predicas y obra milagros en medio de vosotros, en las personas, a través de tu predicación, ¿hace Él esto a través de las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, creer en promesas que han sido compradas por Cristo y creyéndolas. Tú vas a sentir algo inusual muchas veces en la unción mientras predicas. No estoy seguro acerca de lo que dijiste de Lloyd Jones y diciendo lo de que a veces es difícil o fácil yendo como en una cuesta o en una bajada. ¿Quién soy yo para cuestionar a Lloyd Jones? Pero no se te ha prometido que siempre vas a sentir algo intenso cuando el Espíritu Santo se te ha dado en el Espíritu. Pero sí se ha sido prometido que el Señor va a hacer sus milagros. A veces vas a ver la evidencia de esos milagros mientras predicas o después. Pero generalmente es mejor no presumir que lo que ves es espiritual. Hay muchas respuestas no espirituales a nuestra predicación espiritual y créanme, yo conozco a gente que ha estado sentada bajo mi ministerio por décadas y aún están muertos espiritualmente. Así que hay milagros que no puedes ver. También hay milagros que no puedes ver. Es mejor confiar en Dios. Es mejor confiar que Dios está obrando y después estar disponible después del servicio para discernir mientras oras con la gente qué es lo que Él ha hecho. Y entonces termino de predicar y mientras cantamos, la T es dar gracias. Así que después me bajo la canción, despido a la gente con la oración y en esos minutos le doy gracias al Señor, le digo gracias Señor de que no me desmayé, gracias porque lo logré. Después una hora, después yo estoy orando, después estoy en mi casa y hay gratitud. He cruzado ese puente de mi casa a la iglesia 15,000 veces en los últimos 8 años. Y en ese puente siempre digo gracias, gracias. Qué privilegio ser el instrumento del Espíritu Santo en el milagro de ver y saborear y mostrar la gloria de Cristo. Señor, úsalo toda la semana y en este lugar, en este momento, hazlo, Señor, para estos pastores. Haz esto. Enséñales cómo predicar en el Espíritu. Oremos. Padre, hay ayuda en tu palabra para el significado de vivir en el Espíritu, llevar el fruto del Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Y tú haces la conexión con la fe en Gálatas 2:20 y en Gálatas 3:5. Así que es tan claro, Señor. Ahora danos el don de la fe, de la confianza y danos las disciplinas para buscar en tu palabra hasta que tengamos suficientes promesas en nuestro corazón para que nunca podamos ir a predicar sin una promesa que ha sido comprada por ti, que tú quieres hacer en nuestros corazones real. Yo oro en esto en el nombre de Jesús. Amén.